Bueno, bienvenidos todos al 15º Journal Club de la SOBLA. Hoy es para mí un tremendo honor presentar a la doctora Ana Isabel Fernández Mariño, mejor conocida como Anabel. Anabel es actualmente postdoc en el Instituto Nacional de Higiene de Desórdenes Neurológicos, o mejor conocido como NINDS, donde trabaja en el laboratorio de Kenton Schwartz. Anabel se graduó de biólogo en la Universidad de Vigo, en Galicia. Luego obtuvo su PhD en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, Cataluña, donde hizo su PhD en el laboratorio de Miguel Valverde. Ahí estudió la regulación de los canales BK regulados por tungstato y la relevancia que esto tiene en el control de tono vascular. Anabel también estuvo como visiting scholar en el laboratorio de López Barneo, en Sevilla, y como postdoc en el laboratorio de Barón Chanda cuando Barón estaba en la Universidad de Madison, Wisconsin. Se ha ganado muchos premios, nada más voy a mencionar dos que son los más recientes, que es, se ganó el Special Act Award del Instituto Nacional de Enfermedades de Desórdenes Neurológicos en el 2022, y de ese mismo instituto también se ganó el Research Fellow Award en el 2018. Con sus publicaciones, Anabel ha contribuido enormemente a nuestro conocimiento de los canales de potasio que son voltaje dependientes y cómo son regulados por voltaje, tungstato, inmunoglobulinas e incluso Ella ha publicado en Nature Structural Molecular Biology, Nature Communications, Cardiovascular Research, entre otras revistas de alto impacto. Este año tuvo el honor que la hayan escogido para ser co-chair de la Gordon Research Seminar de los canales iónicos, que va a ser en el 2023. No, va a ser en el 2024, perdón. Bueno, aquí podría estar todo el día hablando de Anabel, pero quiero resaltar que de las cosas que hacen más, que me impactan más a mí, aparte de su ciencia, es cómo contribuye a hacer un mejor ambiente de nuestras sociedades. Ella estuvo como 2 años como counselor de la Sociedad de Fisiólogos Generales, conocida como SGP. Ahí cofundó con sus colegas el Excelsior Award, que es un premio para minorías aquí en los Estados Unidos. Fue por 2 años coordinadora de la Red Científica de Españoles en Estados Unidos. Y bueno, lo más importante para mí es que es la coordinadora de social media de la SOBLA. Y con esto los dejo para que les hable de su publicación, las estructuras del canal de potasio Kb1.3 en células T con inmunoglobulinas que modulan su función. Gracias, Anabel. Gracias, Valeria. Wow, gracias por la introducción, tremenda introducción. La verdad es que es un honor para mí estar aquí hoy y abrir los Journal Clubs de la SOBLA en el 2023. La verdad es que gracias por la invitación y sobre todo gracias por el ambiente también que creéis en la SOBLA. Si alguno de vosotros no colabora, por favor, colaborad, porque es realmente increíble estar con un grupo de gente tan inspirada, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Entonces, desde el otro lado, muchísimas gracias, Valeria, porque realmente es un placer colaborar con la SOBLA y yo espero veros a todos en San Diego, en el meeting anual. Vale, pues voy a compartir. ¿Podéis verlo? ¿Podéis ver la pantalla? ¿Sí? Me veo muy bien. Perfectamente. Vale, perfecto. Gracias. Pues sí, como dijo Valeria, os voy a presentar un paper en el KV1.3 que publicamos el año pasado y que para mí engloba muy bien lo que más me apasiona a nivel científico, que es entender la biofísica de los canales de potasio dependientes de voltaje, cómo funcionan para entenderlos mucho mejor a nivel fisiológico y poder modificarlos y poder modularlos para que nos sirvan como herramientas que se puedan utilizar a nivel terapéutico. Y os voy a pedir ya perdón por el Spanglish porque va a haber un montón seguramente. Si algo no se entiende, por favor, paradme, que yo encantada de explicarlo mejor, etc. Entonces, el 1.3, como he dicho, es un canal de potasio dependiente de voltaje que pertenece a la familia de los KVs. Esta familia de proteínas es de las más prominentes en el genoma humano y tienen un papel fundamental en la repolarización de la membrana plasmática, con lo que son esenciales. Déjame ver que no funciona el pointer. Aquí. Ahí. Son esenciales para controlar los impulsos nerviosos, para controlar la
la función vascular, la secreción de hormonas. Entonces, deficiencias de función en estos canales van a dar lugar a problemas cardíacos, van a dar lugar a problemas nerviosos o a déficits inmunitarios. Y en el sistema inmune es en lo que nos vamos a centrar hoy, porque el KV1.3 está expresado normalmente y de forma más, sí, como está más expresado en células del sistema inmune, en este caso en linfocitos T. La primera vez que se registró un canal 1.3 fue en linfocitos T humanos en 1984, en este paper que podéis ver aquí. Yo, perdonad un segundo, tengo la pantalla en el lado, ¿lo veis? ¿Os molesta o no? ¿Repito otra vez? ¿Veis la pantalla de personas, la galería en la pantalla o no? No, Creo que no se perfecto. ve, no. Vale, perfecto, porque yo la tengo en el lado y no sabía si lo estabais viendo o no. Perfecto, gracias. Bien, pues como os decía, la primera vez que se registró este canal fue en linfocitos T humanos en 1934. Y como curiosidad os diré que los donantes para los linfocitos T y la sangre de estos registros son los propios autores del paper. De hecho, si vais al paper original, podéis ver en la leyenda las iniciales de las personas las que obtuvieron las células que están registrando. Entonces, lo que estos autores vieron fue que podían registrar unas corrientes de potasio que se activaban con despolarización, como podéis ver, y que en función del tiempo estas corrientes desaparecían hasta que casi no había ninguna corriente. Con lo que estaban viendo corrientes de potasio que se activaban por despolarización y que con el tiempo se inactivaban de forma lenta. Eso es lo que conocemos como inactivación lenta o slow inactivation. Pero, ¿cómo es que funciona un canal 1.3 en un linfocito T? Bueno, pues en este dibujo de un linfocito T lo que podéis ver es que cuando un antígeno se une al receptor del linfocito T, esto activa la célula y lo que hace es oligomerizar el canal crack en la membrana. ORA y STIM se juntan en la membrana y esto produce una entrada masiva de calcio en el citoplasma. La entrada masiva de calcio va a promover la cascada de activación, expresión de citoquinas, diferenciación, proliferación de células T y a su vez, por supuesto, va a despolarizar la membrana de la célula. Esto activará los canales de potasio dependientes de voltaje, el 1.3 en este caso, que hiperpolarizará la membrana para mantener la driving force o la fuerza motriz para el calcio en esta célula, de forma que la célula esté preparada otra vez para activarse de nuevo y volver a responder para crear una respuesta inmune. Entonces, bloquear el canal de potasio 1.3 tiene sentido si estamos pensando en un sistema de enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en pacientes que tienen esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, psoriasis, etcétera, se ha visto tanto en pacientes como en modelos animales que el canal de potasio 1.3 está sobreexpresado y además de estar sobreexpresado, estos sistemas inmunitarios están hiperactivados. Entonces, en situaciones como estas es muy interesante bloquear el 1.3 para poder reducir y bajar esa respuesta inmune desmesurada. De hecho, se ha visto que tratando estos animales o estos pacientes con bloqueadores de canal 1.3, los síntomas mejoran de forma drástica, con lo que el 1.3 se convierte en una diana terapéutica súper interesante para estudiar y para poder obtener moduladores que puedan ayudar a los pacientes que sufren este tipo de enfermedades autoinmunes. Con lo que os voy a presentar hoy es un estudio que hemos hecho a nivel estructural y también funcional con dos moduladores del 1.3 que son específicos. Uno es un nanobody o nanoanticuerpo y el otro es un fragmento Fab que está coordinado con una toxina SHK. Pero antes de ir a los ligandos, a los moduladores, la primera estructura del 1.3 que resolvimos fue la estructura en el estado APO, en el estado sin unión a ningún tipo de ligando. Y como podéis ver, esta estructura la obtuvimos utilizando microscopía electrónica criogénica o cryo-EM, que es mucho más sencillo.
La proteína la purificamos en detergente y la estructura se resolvió en detergente. Y como podéis ver, la resolución general es como de 2,8, 2,9 angstroms. Como podéis ver, la estructura está completa con los dominios transmembrana. Estos son este es el mapa del modelo, el fragmento intracelular T1 y como podéis ver es un homotetrámero como todos los canales de voltaje de potasio dependientes de voltaje cuyas estructuras se han resuelto hasta ahora. El sensor de voltaje, que incluye del segmento 1 al segmento 4, está localizado en la parte exterior de la estructura, como podéis ver aquí. Está unido al poro formado por el S5 y el S6 por el S4-S5 linker, que está localizado aquí de forma paralela a la membrana, como hemos visto en otros KVs. El poro está en contacto o está cerca del sensor de voltaje de la subunidad vecina, lo que representa la típica arquitectura de domain swap o de dominio intercambiado, típica de los canales KVs. La estructura del 1.3 está con el sensor de voltaje en la posición de arriba, o sea que el sensor de voltaje está en la posición activada y el poro parece estar conductor y en el estado abierto. Lo que nos dimos cuenta cuando estábamos refinando la estructura, vimos el mapa, es que el filtro, la zona que representa el filtro de selectividad, el selectivity filter, que está aquí en amarillo, y que representa estos residuos de aquí, la tirosina, la glicina, etc. Lo que pudimos ver es que había dos tipos de densidades. Había dos densidades en el mismo modelo para los mismos residuos. Es como si hubiese dos tipos de conformaciones diferentes. Entonces lo que hicimos fue separarlos y vimos que efectivamente teníamos el canal en dos configuraciones distintas, a las que llamamos D1 y D2. D1 aquí, y este sería el tipo de conformación que vimos en el filtro de selectividad, y D2, que es este de aquí, como podéis ver. ¿Qué significan y en qué estado están? Bien, pues obviamente desde la estructura es complicado decir en qué estado está el canal, pero lo que pudimos ver es que cuando comparábamos las estructuras del 1.3 con estructuras referencia, en este caso utilizamos la quimera, el 1.2, 2.1, es la estructura en cristal que McKinnon resolvió en el 2005 y que sabemos que está en el estado activo y conductor, pudimos ver que al comparar el 1.3 con esta estructura de referencia había algunas diferencias. Lo primero es que la zona en la que veíamos cambios, el filtro de selectividad, efectivamente tenía cambios sustanciales. Es decir, si consideramos la estructura de la quimera, aquí veis como los grupos carbonilos de los residuos que forman el filtro de selectividad están todos alineados y están todos coordinando densidades que se pueden atribuir a iones de potasio. Cuando vemos las estructuras que sacamos con el 1.3, tanto de 1 como de 2, podéis ver que el filtro de selectividad está como distorsionado en la parte exterior, de forma que solo hay dos sitios de unión, los que están más internos, que están coordinando iones de potasio. La parte de fuera le hemos asignado un ion de potasio, pero podría ser un potasio, o si veis la densidad podría ser también una molécula de agua. Con lo que vemos que el poro está distorsionado. Pero además de eso, vimos en la estructura, haciendo un estudio un poco más exhaustivo, que había puentes de hidrógeno que sabemos que están conservados en canales que conducen y están rotos en canales que están inactivados. Vimos que este era el caso en esas dos estructuras. Si veis aquí estos residuos en la quimera, en la estructura de la quimera, este triptófano está en distancia de hacer un puente de hidrógeno con este aspartato de aquí, y aunque este número no os diga mucho, para los que conocéis Shaker, este sería el W434, el 343, que cuando mutado a una fenilalanina hace que el canal esté no conductor. Y lo que se ve es que ese residuo, ahora que hemos sacado las estructuras del Shaker, tanto en el estado conductor como con el mutante, vemos que cuando este triptófano es una fenilalanina, ese puente de hidrógeno efectivamente está roto y este canal está inactivado. Sin embargo, la quimera, por supuesto, lo mantiene porque está activado y está conductor. Y lo mismo con este otro puente de hidrógeno, con esta tirosina, que es la tirosina que está en el filtro, es esta de aquí, con esta serina.
Entonces, tomando estos puntos como referencia, podemos ver que nuestras estructuras tienen, si no los dos, uno de estos puentes de hidrógeno están rotos, con lo que desde la estructura podemos pensar o podemos decir que estas estructuras seguramente estén inactivadas. Además de esto, recordad que al resolver las estructuras no lo estamos haciendo en presencia de voltaje, están siempre en ausencia de voltaje, es decir, voltaje nominal sería 0 y sabemos sobre todo que estos canales a 0 milivoltios normalmente están inactivados. Entonces, la primera estructura que resolvimos del 1.3 está sin ligando y seguramente esté en el estado inactivado. Y después volveré a esto al final de la charla con algunos estudios funcionales que hemos hecho para validarla, etcétera. Pero volveremos a esto después. Anabel, una preguntita. Sí. ¿Cuál es la resolución de esa zona que estás mirando en la parte de arriba del poro? ¿Es suficiente como para Resolver? Sí. ¿O no? Sí, si te fijas aquí, Ajá. yo creo que en la zona del poro te lo puedo ver un poco más tal, pero en la zona interna del poro la resolución es como tengo el paper justo delante, está entre 2 y 2,5. La parte que está, la parte que está que tiene menos resolución es como la parte de fuera de los sensores de voltaje. Sería, mira, esta parte de aquí. Esta parte de aquí es la que está menos resuelta. A la que vas más hacia el centro está mucho mejor resuelto y por eso pudimos también separar las dos poblaciones, separar ver las diferencias en el selectivity filter. Perfecto. Pero sí, es una zona también que es bastante, si te puedes imaginar, es bastante flexible. Porque de hecho estas dos pertenecen al mismo set de experimentos, con lo que está diciendo que seguramente este canal y esta zona en particular puede deformarse bastante. Sí. Bien, pues... Hola, Nabel. Antes de que siga. Hola. Una preguntita. Cuando ustedes ven esas dos conformaciones, ¿tú sabes si el canal cambia de selectividad durante la parte tardía de la inactivación? Sí, qué interesante. La verdad es que es una pregunta súper interesante. En mis manos, por lo que yo vi, no. Por lo que yo vi, he hecho experimentos en lo que he estado viendo, probando la inactivación del canal con pulsos más largos. Luego os lo enseñaré con estos protocolos que tienen 3 pulsos y demás. Y mis soluciones siempre tienen potasio y sodio y cuando saco uno lo cambio por el otro, es decir, siempre mantengo la misma concentración iónica y cambio los solutos. Entonces, yo no he visto ninguna diferencia cuando el canal se inactiva a nivel de selectividad. También es verdad que el experimento específico no lo he hecho, es decir, no he reemplazado todo el potasio, todo el sodio. Sí, claro, porque me pregunto, porque si tú tienes potasio todavía en la solución, puede ser que todavía lo compita. Claro, pero sí. si tienes sodio solo, podría ser que cambie. No sé, me llamó la atención. Sí, ¿no? Y se han visto... sí se han visto ejemplos en otros canales, en Shaker o en KV2, donde es posible que esto cambie porque la conformación del poro cambia, etc. Es verdad que la concentración de potasio más baja que yo he probado con este canal específico es 2 milimolar. De todas formas, como estos canales son tan selectivos para potasio versus sodio, aunque haya 1 milimolar de potasio, eso va a competir cualquier tipo de concentración de sodio que haya. Entonces... Sí, esto específicamente no, con este canal específico no lo hemos probado. No. Ok. Gracias, Y la Carlitos. segunda pregunta Sí. es que me parece que vas a hablar de eso, y ya que vienes del laboratorio de López Barneo, la pregunta es que si la inactivación, la dependencia a potasio de la inactivación cambia con la concentración de potasio y ya vas para allá, por lo que veo. Sí, eso lo voy a contar. Gracias por la pregunta. Gracias. De hecho, te preguntaré, ¿has sido tú revisor del paper? Porque esto vino en la revisión. No. Pero fue algo que siempre estuvimos hablando desde que empezamos a trabajar en este proyecto, y supongo que es algo lo que habréis pensado todos los que trabajáis con canales y que ahora utilizáis estructuras.
y es que las estructuras se resuelven normalmente a concentraciones de potasio muy altas. Correcto. Muy altas. Correcto. Entonces, claro, hasta cierto punto queremos saber también, sobre todo aquí queríamos saber cómo las estructuras que estábamos resolviendo tenían o se relacionaban, tenían algo que ver con los estudios funcionales que estaba haciendo yo. Entonces ahí empezamos a jugar con el potasio y por eso hice experimentos de inactivación con diferentes concentraciones de potasio y empezamos a ver cómo afectaba, porque efectivamente sí afecta. De hecho, tengo una de las figuras de los papers de Pepe con Rick para ilustrar precisamente cómo el potasio en canales como Shaker afecta la inactivación, haciéndola más lenta y haciéndola menos completa. Pero sí, eso va después. Bonito. Gracias. No, gracias a ti. Sí, vale, pues si no hay más preguntas, os presento la siguiente parte del paper, que es la estructura con el fragmento Fab pegado a la toxina. Entonces, un fragmento Fab es un fragment antigen binding, que es la parte de arriba de las inmunoglobulinas G, de las IgGs, que tiene una parte de la cadena pesada y una parte de la cadena ligera, una variable y una parte constante, que es esta parte amarilla que veis aquí. En este caso, nuestros colaboradores, que son Minotaurus Therapeutics, que fueron los que nos dejaron utilizar este compuesto, este fragmento con el Fab, lo que hicieron fue cambiar una parte del Fab, que es esta parte final de aquí que se llama CD3 y que casualmente tiene como un folding, como se pliega de forma muy similar a las toxinas con puentes disulfuro, etcétera. Pues lo que hicieron fue cambiar esa parte CD3 y ponerle una SHK, que es una toxina. Y lo que vieron es que, lo que vimos es que podíamos resolver la estructura del canal con la toxina pegada y con el Fab, como podéis ver aquí. El Fab es esta parte que está aquí arriba, como 45 grados, con la toxina pegada en la parte de fuera del poro del canal, y esto lo podemos resolver con una resolución como de unos 3 Armstrongs. Como os decía, SHK es una toxina que sale de esta anémona marina, intentaré decir Stidoctálida elianthus, perdón, pero es una toxina que se parece mucho en la forma de plegarse, en la forma de hacer el folding a las toxinas de escorpión. Es decir, son péptidos pequeños, como de unos 35 residuos, etcétera, utilizan cisteínas para plegarse y tienen una carga positiva, tienen un residuo positivo, en este caso es una lisina, que es lo que utilizan para pegarse al canal en la zona del poro. Como caridotoxin, margatoxin, etcétera, estas toxinas se pegan a la boca del poro e insertan esa carga positiva, en este caso es la lisina 22, en la parte del filtro de selectividad. Y como podéis ver aquí, en la densidad se aprecia perfectamente cómo hay una densidad que se está introduciendo en la parte del poro y que cuando hacemos el modelo podemos asignar a la cadena lateral de la lisina, que está siendo coordinada por esos átomos de oxígeno que están en el primer sitio de unión del filtro de selectividad, de forma que la toxina está bloqueando físicamente el paso de iones, aunque el filtro de selectividad, como podéis ver por la posición de los carbonilos y por la posición de las densidades que asignamos a iones de potasio, está en el estado conductor perfectamente. Entonces, aunque se había resuelto ya una estructura de la quimera con caridotoxin pegada, esta es la primera vez que podemos ver esta cadena lateral con tanta resolución y tan bien coordinada que realmente pone como la cereza encima del pastel, ¿no? El cherry on top of the cake, de lo que en su día McKinnon, Chris Miller, etcétera, describieron de cómo estas toxinas estarían bloqueando y se estarían coordinando en la boca de los canales para así bloquear el flujo de iones a través de ellos. Entonces, como podéis ver, lo que hicimos después de esto, aquí vamos, ahí. Lo que hicimos después de esto fue probarlo funcional para ver si realmente la toxina unida al fragmento Fab tenía la misma función que la toxina sola, aunque por la estructura podríamos ver que efectivamente sí se pegaría. Y lo que vimos es que efectivamente a concentraciones de 10 nanomolar, de muy poquito,
la toxina podía bloquear el canal perfectamente. Si representamos gráficamente las corrientes de la cola como función del voltaje que dimos en el protocolo anterior, en el protocolo de test, lo que podemos obtener son las corrientes GV o las conductancias como función de voltaje. Y aquí podéis ver cómo diferentes concentraciones de la toxina desde 0,1 nanomolar hasta 10 nanomolar bloquean el canal de forma específica perfectamente. Bueno, además de esto, obviamente, para ver que todo esto funcionaba bien, lo que hicimos fue compararlo con la toxina sin el FAB, para ver si en mis manos, con las mismas condiciones, etcétera, podíamos replicar estos resultados con la toxina sola. Y efectivamente, con la misma concentración pudimos ver que la toxina sola, tanto la toxina en conjugación con el fragmento FAB, funcionaban perfectamente. Otra cosa que vimos, obviamente, que queríamos comparar es si la velocidad o la cinética de unión, de binding y de unbinding de la toxina combinada con el FAB era la misma que de la toxina sola y cómo se comportaba cuando hacíamos los experimentos live. Y para eso utilizamos un protocolo en el que damos solo un pulso a un voltaje específico, en este caso más 40, repetidamente, y durante el pulso aplicamos el ligando. Este trazo que os enseño aquí es un ejemplo, no tiene nada que ver con la toxina, pero es un ejemplo para ver el tipo de experimento que os voy a presentar. Y en este caso, en esos experimentos, cuando medimos el nivel de corriente al final del trazo como función de tiempo, podemos ver este tipo de gráficas donde vemos cómo la corriente va desapareciendo en función del tiempo después de poner el ligando. Cada punto representa un trazo, uno de los experimentos que hemos estado haciendo. Lo mismo cuando hacemos el lavado para ver cómo se lava, en este caso, la toxina del canal, y podemos ver el mismo tipo de gráficos. Entonces, para esta sección lo que hicimos fue los dos experimentos en paralelo. Utilizamos la toxina coordinada con el FAB y la toxina sola para ver cómo se unía y cómo era esa cinética de unión de los fármacos. Y como podéis ver, se parece mucho. Esta línea negra que veis es el fitting, es el ajuste de una ecuación monoexponencial a los datos, que nos dan una constante de tiempo que es prácticamente la misma para la toxina sola, así como para la toxina en conjugación con el FAB. Y como lo que veis aquí es el porcentaje de recuperación de la corriente después de estar lavándolo como unos 15 minutos, como mínimo entre 15 y 20 minutos, y como podéis ver, la corriente se recupera más o menos de la misma manera cuando la toxina está sola que cuando está en conjugación con el FAB. Y lo que nos está indicando es que conjugar la toxina en este caso no está afectando a la afinidad, a la afinidad para nada, y que funciona perfectamente igual que cuando está sola. Entonces, de esta pequeña parte podemos concluir que la estructura de la 1.3 unida al complejo de la toxina con el FAB nos enseña el filtro de selectividad en el estado conductor, con la cadena lateral de la lisina 22 coordinada en el eje central del poro, bloqueando la conducción de potasio, como era de esperar, y que los experimentos funcionales nos están enseñando cómo la conjugación de la toxina con el fragmento FAB no afecta realmente a la capacidad de la toxina para bloquear el canal, con lo que estaríamos, por ejemplo, validando esto como posible agente terapéutico. En la siguiente parte lo que hicimos fue algo similar, misma idea, pero en este caso con el nanobody o con el nanoanticuerpo. Un nanoanticuerpo es este fragmento pequeño que veis aquí de unos 15 kilodaltons que se obtiene de los anticuerpos de camélidos. Los anticuerpos de camélidos solo tienen cadenas pesadas. Entonces, tras obtener el nanobody, lo que tenemos es un fragmento de anticuerpo muy pequeño, que es muy específico, que es muy fácil de producir, y que una vez lo tienes la secuencia, lo puedes incluso producir con un fármaco, con un plásmido, perdón, que es realmente lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Entonces, te da como una herramienta muy flexible y muy específica para trabajar, por ejemplo, con canales iónicos que son, en cierto modo, tan redundantes y tienen tanto problema. De hecho, este nanobody lo creó la compañía Ablink Sanofi, y vieron que incluso dentro de la familia de los KV1
este nanobody tenía especificidad en el 1.3 versus 1.5, 6, 8, etc. Con lo que es muy prometedor, es una herramienta súper prometedora. Cuando resolvimos la estructura, lo que vimos es que estos nanoanticuerpos se estaban colocando todos en la parte de arriba del canal, como podéis ver aquí, están como por encima, como coronándolo. Y si lo vemos desde como a vista de pájaro, desde arriba, lo que podéis ver es que se están coordinando 4 nanobodies en os tengo que contar también que para resolver la estructura, el ratio de nanoanticuerpos versus canales como 3:1. Había muchísimo exceso de nanoanticuerpos, lo que queríamos era como saturar el sistema. Y de hecho creo que lo que vimos es como el máximo de ocupación, es decir, 4 nanoanticuerpos que se están coordinando encima del canal, si os fijáis, haciendo como un puente entre el sensor de voltaje y el poro de la subunidad vecina. Es decir, están como estabilizando ese domain swap, ese dominio intercambiado del canal. Si hacemos un zoom dentro de la estructura, lo que podemos ver es que los nanoanticuerpos se están coordinando entre el lazo o el loop del S1 y el S2, que es este loop tan grande, tan flexible, que nunca podemos resolver en las estructuras precisamente porque es muy largo y muy flexible, pero en este caso, como está siendo coordinado por el nanoanticuerpo, está como estabilizado y podemos resolverlo. Vemos que puede establecer unos contactos con este loop, lo veis aquí, donde tenemos creemos que estos residuos de tirosina y esta prolina pueden estar haciendo algún tipo de interacción con el nanoanticuerpo para estabilizarlo, y además se están como coordinando también con el loop entre el S5 y la torreta, que es este loop de aquí, y cuando lo veis es este loop de aquí con estos residuos que pueden estar haciendo interacciones con el canal. Entonces, muy bien, muy interesante. ¿Qué pasa a nivel funcional? ¿Qué efecto tiene este anticuerpo? Bueno, antes de eso os enseño que en la estructura vimos algo parecido a lo que veíamos con el canal en el estado APO, en el estado sin ningún tipo de ligando. Y en este caso vemos algo parecido, le llamamos otra vez D1 y D3, vemos 2 conformaciones diferentes, ambas tienen el filtro de selectividad como deformado en la parte exterior, como podéis ver aquí y aquí. A esta conformación le llamamos D1 porque se parece mucho a la D1 del estado APO, en el que no tenemos ningún ligando, y esta otra que llamamos D3, que tiene una conformación totalmente diferente, que está como mucho más deformado, y en ambos casos consideramos, viendo la estructura, que también está en el estado inactivado. Pero es que además de la estructura, sabemos que pueden estar en el estado inactivado por los experimentos funcionales. Porque cuando añadimos... Dime. Disculpa, una preguntita para los que quizás no trabajan con canales iónicos, con canales de potasio. Cuando asignas que está inactivado es porque estás viendo 3 iones en vez de 4. Esa es la razón por la que lo asignas inactivado viendo la estructura nada más. Sí, bueno, viendo la estructura, para mí hay varias cosas. Primero, tener en cuenta el voltaje y qué hace tu canal en el voltaje en el que estás viéndolo. Es decir, en este caso sería ausencia de voltaje, 0 milivoltios. Normalmente a 0 milivoltios estos canales están inactivados. Entonces, para mí, utilizando la función, por ahí me da una pista. Otra es, efectivamente, ya no solo ver 3 iones. Yo creo que aquí en realidad hay 2 iones y esto es un agua. Entonces, lo que ves es que el filtro de selectividad está distorsionado. Y entonces, en realidad, en lugar de tener 4, y bueno, aquí no es controversia, pero es decir, se coordinan 4 iones, se coordinan 2 iones y 2 aguas, ves ion, agua. ¿Cómo permea el filtro de selectividad? ¿Es un hard knock? ¿Es un soft knock? ¿Cómo está pasando? Por supuesto, a la que haces un average, o incluso aunque haya ion, agua, tú lo que vas a resolver son 4 iones. Pero si de repente las 2 partes de la mitad del filtro de selectividad está distorsionado y solo hay 2 puestos o 2 sitios en esta zona aquí que pueden estar coordinando iones, lo que va a pasar es que seguramente la fuerza de repulsión de los iones de potasio para permear
no tengan tanta fuerza como si hubiera 2 o 4 ocupando el poro a la misma vez. Entonces, es muy posible que esa deconstrucción del poro, esa forma de, ¿cómo te diría? El hecho de que la parte de arriba del poro esté distorsionado estaría seguramente de alguna manera haciendo que los iones no sean tan fáciles de permear. Entonces, esto nos estaría dando estas pistas. Además, hemos visto en otros canales de potasio, en Shaker, en W434F, en el mutante, está el poro distorsionado. También hay cambios en KCSA, aunque sean otros cambios, se ven que el poro cuando está inactivado también cambia de forma. Es decir, que sabemos que cambios en el filtro de selectividad seguramente estén asociados con eventos de no permeación y con que el canal esté inactivado. Y después de esto vemos también los puentes de hidrógeno, porque por ejemplo sabemos que en este canal, igual que en Shaker, mutar el triptófano 434, también hace que el canal no sea conductor. Entonces, sabemos que en KV1.3, si haces la misma mutación W434F, también haces que el canal sea no conductor y solo ves corrientes de gating. Entonces, en estos casos, ese puente de hidrógeno también está roto. Entonces, para mí todo esto es como está diciendo que seguramente esto esté inactivado. Y digo seguramente porque como yo soy electrofisióloga, para mí hasta que no lo vea funcional, 100%, bueno, no me lo creo. Pero Claro. podemos pensar o pueden ser indicadores de que estos canales sí estén en el estado inactivo. Listo, gracias. Sí, de nada. Pero bueno, como te decía, hasta que no lo veo yo funcional, no es que me lo crea 100%, y eso es lo que vi cuando hice los experimentos. Lo que vi es que cuando añadimos el nanoanticuerpo con una concentración de 100 nanomolar, lo que vemos es que el canal, de repente, la corriente del pico, como podéis ver aquí, se reduce dramáticamente, pero es que además el canal se inactiva muchísimo más rápido que en el control. Estos son trazos que duran 200 milisegundos y en 200 milisegundos el canal no se puede inactivar o no se inactiva completamente, tarda segundos en hacerlo. Sin embargo, en presencia del nanobody se inactiva rápidamente, con lo que a mí esto me da como más seguridad de decir sí, seguramente las estructuras en presencia del nanoanticuerpo estén inactivadas y esas conformaciones que vemos, esos cambios, tienen que ver con el estado inactivado del canal. Que el estado lo que sí que yo creo que es muy importante también pensar es que todo esto es un proceso dinámico y que el estado inactivado no es una conformación como de photo finish que está perfecta, ¿no? Seguramente sea diferentes cambios, cambios dinámicos que se están dando en el canal y que de repente hacen que los iones dejen de permear, pero no es como un todo o nada 0-100. Yo creo que es algo muchísimo más dinámico y que seguramente la estructura de la situación inactiva del canal no es solamente una, seguramente son varias, seguramente es un espectro y seguramente ahí también hay cambios. Pero bueno, en este caso hice lo mismo, y fue representarlas gráficamente o graficar las colas con función del test de voltaje que utilizamos para ver las GVs, y como podéis ver en esa especie de dosis-respuesta podemos ver cómo diferentes concentraciones del nanoanticuerpo bloquean el canal de forma gradual. Lo que más me interesaba a mí de esto es, sinceramente, la cinética de cómo esto estaba inactivando el canal, es decir, estaba dejando que se abriera, pero a la vez lo estaba inactivando. Entonces, para estudiar mejor cómo este nanoanticuerpo está acelerando esta inactivación lenta, lo que hicimos fue dar pulsos más largos, como de 1 segundo, y ajustar ecuaciones exponenciales a los trazos. Como podéis ver aquí, la línea naranja que veis, esto es el ajuste de una ecuación exponencial. En este caso, pude ajustar una exponencial doble al canal al trazo para ver cómo se estaba desarrollando la inactivación en ausencia del nanoanticuerpo, pero después en presencia del nanoanticuerpo a diferentes concentraciones. Hicimos los experimentos con todas las concentraciones que probé, 1 nanomolar, 10, 100 y 1 micromolar, y en todas ellas intenté ajustar ecuaciones exponenciales a monoexponenciales o doble exponenciales dependiendo de lo que me dejara el trazo. Entonces, lo que obtuve fue primero 2 taus, es decir,
los taus que obtuve de una doble exponencial en la condición control, una más lenta de casi 1 segundo y una un poco más rápida de como 100 milisegundos. Entonces esta es mi condición, esto es lo que yo consigo en la condición control. Cuando añado el nanoanticuerpo a 1 nanomolar, lo que veo es lo mismo, veo los mismos 2 componentes, pero ahora si os fijáis, lo que está pasando es que en la condición control la mayoría de la inactivación, del componente de la inactivación en control es lenta. El 80% del ajuste de la inactivación en control pertenece al componente lento, es decir, el canal en ausencia de cualquier ligando inactiva normalmente lento y un 20% de esa inactivación es más rápida. Cuando añadimos el nanoanticuerpo, lo que pasa es que este equilibrio cambia. Y ahora la mayoría del componente de la inactivación es rápido, casi un 95% del componente de inactivación es más rápido y solo un 5% es lento. Con lo que añadiendo el nanoanticuerpo no estamos realmente cambiando nada muy específico, nada en el canal. Lo que estamos haciendo es cambiar, acelerar la propia inactivación que el canal tiene y que era más lenta y que ahora es un poco más rápida. Cuando aumento la concentración del nanoanticuerpo, lo que veo es otra vez 2 componentes donde el componente lento está cerca del componente rápido de la concentración anterior y un componente nuevo, cinético, aparece que es más rápido que los anteriores. A 10 nanomolar, a 100 nanomolar, ahora lo que solo puedo ajustar una exponencial simple, con lo que toda la inactivación es más rápida, tiene un solo componente y coincide con el componente rápido de la concentración anterior. Y a 1 micromolar aparece un componente 9 muchísimo más rápido, como podéis ver aquí. Con lo que todo esto lo que me está diciendo es que seguramente hay una ocupación múltiple y varios nanoanticuerpos se están pegando de forma secuencial al canal y esos pasos en los que se están pegando los nanoanticuerpos me está dando todas estas taus como de inactivación que podemos medir en los trazos. Si lo pensamos en un mundo ideal, lo que nos gustaría poder haber encontrado, por ejemplo, es que una vez viendo la estructura con los 4 nanoanticuerpos pegados, si los nanoanticuerpos se están pegando de forma independiente uno por uno y suficientemente separados y despacio para poder resolver las cinéticas de unión de uno por uno, podríamos esperar resolver o ver 4 estados diferentes, 4 pasos diferentes en el que pudiéramos ver cada nanoanticuerpo pegándose. Por supuesto, eso sería en un mundo ideal, los trazos no son tan fáciles o tan maravillosos de arreglar, pero lo que nos está diciendo este resultado a nivel cualitativo es que hay varios partículas, varios nanoanticuerpos se están pegando a la vez al canal y están haciendo que la inactivación cada vez sea más rápida y cada vez sea más eficiente. Entonces, aunque este resultado no sea cuantitativo, sí que es cualitativo y está en concordancia con lo que hemos visto en el resultado de la estructura. Entonces, lo que hicimos fue otra vez ver la cinética de unión y de lavado de los anticuerpos y lo que queríamos ver era si cómo esto estaba cambiando como en función de la concentración, ¿no? Porque podríamos pensar que esto podría ser podría responder una ecuación simple de primer orden donde se pega, como por ejemplo con la toxina, una proteína, se pega monoexponencial. Perfecto. Entonces aquí lo que hicimos fue el mismo tipo de experimentos, viendo cómo el nanoanticuerpo bloqueaba la corriente del canal y lo hicimos con 2 concentraciones. 10 nanomolar y 100 nanomolar. Y como podéis ver aquí, esto otra vez las líneas negras son los ajustes a una ecuación monoexponencial, donde podemos obtener las taus de unión, la constante de tiempo de unión de los nanoanticuerpos a diferentes concentraciones y como veis es más rápido cuando la concentración aumenta, como sería de esperar para esos tipos de ecuaciones de primer orden, donde un nanoanticuerpo se está pegando y eso ya tiene un efecto en el canal. Y lo que hicimos después fue, después de ver esto... Ay, perdón, sí. Sí, Dime, Carlitos. perdón. Nada, Sí, nada. sí, ya, no.
Es que ahorita estoy un poco confundido. Hay dos cosas. Sí. Una, en la figura anterior, tú muestras que la inactivación es básicamente independiente de potencial hasta que tienes alta concentración de anticuerpos. Ujú. ¿Ok? Sí. Entonces, me gusta tu idea de que, bueno, lo que estamos viendo es que diferentes poblaciones de canales, eso es lo que estoy entendiendo, Sí. ¿ok? Donde tú tienes, puedes tener 1, 2, 3 y 4 anticuerpos pegados al mismo canal, ¿correcto? Ujú. Sí. Y me imagino que la última, o sea, el último trazo es donde la mayoría de los canales o tienen muchos canales con 4 anticuerpos. Entonces, lo que Ujú. parece es que el anticuerpo lo que está haciendo es estabilizando el estado inactivado. Correcto. Correcto. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene el cambio? Porque pasas de no tener dependencia de voltaje a tener dependencia de voltaje. Mm, ¿Es esto un problema de que durante el ajuste, uno de los problemas que tiene este tipo de ajuste es que si la inactivación es muy rápida, la cinética de activación se te mete en el trazo, ¿me entiendes? Sí, Y sí, de sí, hecho sí. lo ves en la derecha, perdón, a la izquierda. A la Tú izquierda, ves sí, que sí. para el Aquí. control 1 nanomolar, 10 nanomolar y 100 nanomolar, tú ves como la cinética de activación se hace más lenta, más lenta, más lenta, y de repente para 1 micromolar es que la activación, perdón, estoy hablando de la activación. Sí. La activación en 1, 10 y 100 se hace más lenta, más lenta, más lenta, y lo ves porque el pico se mueve Ujú. hacia la derecha. Sí. Pero de repente a 1 micromolar, de repente la activación es rápida otra vez, pero eso puede Ujú. ser un artefacto de la activación per se, de la inactivación siendo muy rápida. ¿Me entiendes? Sí. Sí, Entonces sí, la sí, sí. pregunta es si consideraste hacer estos ajustes, incluyendo la activación, Sí. porque esa es la manera de salir de este problema. Sí, sí, no, no, sí, es muy buen punto. De hecho, por eso también decimos que los resultados que obtenemos son cualitativos y no son cuantitativos 100%, porque entendemos que el ajuste no es perfecto, tiene problemas. Sí, sí pensamos en considerar la activación también, porque es como tú dices, veíamos cambios, veíamos que cambiaba, pero no lo incluimos en este manuscrito. Yo sí que he hecho algunos ajustes aparte para ver si cambiaba algo y demás, pero al final decidimos no incluirlo. Ok, Pero sí, es muy buen punto. Y de hecho también lo que consideramos es que estamos asumiendo, y de hecho para todos mis fittings, y luego lo verás ahora también en el de lavado, estamos asumiendo que los elementos de binding de los nanoanticuerpos son independientes, pero es muy posible que no sean independientes y que haya ya, cooperación. ya. Entonces, claro, ahí nos estaríamos metiendo en otro tipo de análisis, otro tipo de cosas, pero no podemos descartarlo, por supuesto no podemos descartarlo, porque es posible que haya 2 pegados o 3 pegados, que el cuarto sea más sencillo, que haya 2, es decir, no sabemos exactamente, a nivel funcional no podemos deducir la estequiometría de cómo están pasando, Ok, ok. desafortunadamente. No, está Sí, bien. No. pero gracias, sí, No sí. es fácil. No, Yo no, sé pero que es no muy es buen fácil. punto. No, pero es muy buen Ok, punto y de hecho lo que decimos es que esto va acorde con una ocupación múltiple, pero es lo máximo que podemos decir, perfecto. Ok, porque sí, nos vamos. An- Gracias. Anabel, gracias. yo también Sí, justo estaba pensando en la posibilidad de que todo sea cooperativo, entonces quise pensar, ahora claro, ya nos dijiste, pero ya me olvidé, ¿hay diferencias entre los 4 nanoanticuerpos en términos de la estructura o cada uno es exactamente igual? sí, por lo que pudimos ver, son iguales, o parece que son iguales. Sí, Okay. y de hecho cuando resolvemos la estructura en C1 Symmetry versus C4, que es cuando imponemos la simetría, creo que lo tengo aquí, no, aquí se lo tengo en la C4, no cambia mucho, es decir, por lo que pudimos ver se parecen mucho. Okay. Sí. Entonces, en la estructura no No, ayuda no, la idea de no. cooperativo, no. Okay.
No, y de hecho, también eso, cuando empezamos a ver estos experimentos, volvimos a las condiciones estructurales y de repente vimos que el molar ratio era 3:1. Calculándolo, eso era muchísimo más que el 1 micromolar que yo utilizo en mis experimentos. Entonces tenía muchísimo exceso de nanoanticuerpo cuando resolvieron la estructura, comparado con mis experimentos funcionales. Claro, si el problema de esto es que intentamos concentraciones más altas de nanoanticuerpos, pero bueno, no teníamos mucho, entonces cuánto nanoanticuerpo podemos utilizar o no también depende de cuánto tengamos disponible, pero también es verdad que a la que más bloqueábamos el canal, después es mucho más difícil ajustar los trazos y sacar cualquier tipo de conclusión, incluso ya 1 micromolar ya era un poco complicado. Entonces, claro, sí, no es perfecto, no es un experimento perfecto y por eso tampoco decimos que no es cuantitativo. Es cualitativo, nos da una idea de que todo va en la misma dirección, que es muy interesante, pero no nos está diciendo exactamente se están pegando 4 nanoanticuerpos con esta constante de tiempo, cada uno es independiente y los podemos resolver en estos 4 pasos. Sí. Ok, gracias. 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 Sí, bueno, pues lo siguiente sería ver, una vez que hemos visto las cinéticas de unión, analizar las cinéticas de lavado. Y si las cinéticas de unión son complejas, las de lavado son muchísimo más complejas porque requieren muchísimo tiempo. En este caso estamos haciendo experimentos que requieren mucho más tiempo. Creo que no lo he mencionado, pero todos los experimentos que veis aquí están hechos en oocitos, utilizando 2 electrode voltage clamp o voltage clamp de 2 electrodos. Entonces tenemos que trabajar con las condiciones que podemos y obviamente los oocitos pues no duran mucho, duran mucho en el tiempo, pero a veces no tanto como nos gustaría para ver las cinéticas completas. Entonces lo que podéis ver en estos trazos, que son los trazos del lavado del nanoanticuerpo después de haberlo aplicado a diferentes concentraciones, 10 nanomolar y 100 nanomolar, lo que podéis ver es que la cinética del lavado no es una exponencial simple y clara, sino que tiene como una forma un poco más como sigmoidal. Entonces decidimos que para ajustar estos datos, en lugar de utilizar una exponencial simple, utilizamos una exponencial que está elevada a un valor sigma. Lo que esta ecuación está describiendo es una curva en la que asumimos que hay diferentes pasos, todos con la misma constante de tiempo, pero con diferentes pasos, es decir, con diferentes, ¿cómo te diría? Sí, como con diferentes estados. Entonces, el número de estados por el que va a pasar el canal para desarrollar o para dibujar esta curva es el valor del sigma, pero estamos asumiendo que todos los estados son independientes y que todos tienen la misma constante de tiempo. Con lo que, teniendo en cuenta las asunciones que estamos haciendo, hicimos el ajuste, hicimos el fit y observamos que la constante de tiempo para las 2 concentraciones, en este caso llamamos tau off, es la misma, pero como veis a 100 nanomolar la curva es mucho más lenta que a 10 nanomolar y lo que está cambiando en este caso es ese valor de la sigma, ese valor que nos está diciendo que a 10 nanomolar el valor de la sigma es de 2, es decir, el canal está pasando por 2 estados, seguramente en average, 2 estados de unbinding o de lavado del nanoanticuerpo, y cuando hay más concentración a 100 nanomolar vemos muchísimos más pasos o muchísimos más steps de unbinding del nanoanticuerpo del canal, que tiene sentido si pensamos en la concentración y en que están pegados y que se están despegando. Por supuesto, de nuevo, esto tiene sus problemas, tiene sus limitaciones. También por las asunciones que estamos haciendo, no asumimos que hay cooperatividad, estamos asumiendo que son pasos independientes y idealmente esperaríamos que a 100 nanomolar, si hubiese un tipo de ocupación completa, veríamos una sigma de 4, la sigma es un poco más alta, pero a nivel cualitativo nos está indicando de que seguramente hay más nanoanticuerpos pegados cuando la concentración es más alta que cuando la concentración del nanoanticuerpo es más baja. ¿Sí? Una preguntita. Sí. Una pregunta. Dices que el sigma te da 2, ¿correcto?
Y Sí. estás asumiendo, y tu interpretación es que el unbinding está pasando en dos pasos. Esos en 2 pasos en cada Generally speaking. unidad. ¿Perdón? Sí, hablando generalmente. No, Claro. perdona, acaba. Oh, no, que la pregunta era si que quería aclarar, no lo había entendido bien. Estos 2 pasos quiere decir que cada anticuerpo pasa por 2 pasos para el unbinding, o es que requieres 2 unidades para que sean independientes, que sean liberadas del anticuerpo para poder ver la recuperación. Sí, eso es Porque súper interesante. puede ser una o lo otro. Correcto, ¿Y efectivamente. cuál crees que es? La respuesta es que no lo sé y de estos experimentos no lo puedo deducir de forma inequívoca. Yo estoy como tú, considero que pueden ser las dos, porque estoy viendo, haciendo experimentos en ocitos completos, etcétera. Tiendo a pensar más a nivel como de grupos de canales, entonces tiendo a pensar que seguramente son dos nanoanticuerpos dejando el canal, más que 2 pasos del nanoanticuerpo dejando el canal, pero la verdad es que de estos experimentos no lo puedo deducir inequívocamente. Gracias. Sí, gracias. Sí, Carly, Tengo una habría que pregunta. hacer single channel y verlo y ver los eventos, ahí lo podríamos ver mucho más claro. Ana, una pregunta Sí. parecida. No han probado como un modelo, solo me estoy preguntando cómo se Sí, puede sí. obtener este tipo de resultados. ¿Qué pasa si basta con que un solo nanobody esté unido para hacer el efecto de inhibir el canal? Entonces, si lo lavas y la concentración disminuye de pronto, se obtiene una curva como esta. O sea, un tipo de efecto todo o nada. No sé. Sí, claro, sí, podría ser. Sí, en ese podríamos bajar más la concentración y ver si podemos resolver una sigma de 1, pero de todas formas estaremos viendo poblaciones de canales siempre, ¿no? Hasta que no hagamos una especie de algún single channel o algo que sea mucho más específico y mucho más limpio, no podremos realmente discernir cuántos pasos o qué está pasando. Esto es a nivel más macroscópico, pero tanto si es una cosa o la otra, lo que podemos ver es que lo que diferencia una concentración de la otra, si asumimos que los nanoanticuerpos se están pegando de forma independiente, es que requiere más pasos o requiere, lo que hace que se despeguen más lento es que hay más nanoanticuerpos pegados al canal y que se están pegando todos con la misma afinidad, están despegando todos con la misma afinidad, ¿no? Con la misma tau, pero con como en diferentes pasos. Entonces, cuanto más hay, es una forma un poco generalista de verlo, pero en vista de los resultados que obtenemos, yo no me atrevo tampoco a hacer ningún tipo de conclusión mucho más mecanística, porque realmente yo no entiendo muy bien qué significa tener una dispersión de una sigma a 100 nanomolar entre 4 y casi 8. ¿Sabes? Es como qué tipo de eventos estoy viendo. Por supuesto no están sincronizados, por supuesto seguramente no están coordinados, entonces estaremos viendo seguramente una población de nanoanticuerpos haciendo el unbinding de diferentes poblaciones de canales. Entonces sí que indica que hay más, pero a nivel mecanístico yo tampoco no creo que podamos hacer ningún tipo de conclusión muy específica de exactamente qué está pasando. Ok, y Desafortunadamente. una pregunta ahora más como experimental. Sí. Cuando se lava, me imagino que es haciendo perfusión. ¿Cómo se logra que esto sea homogéneo en 2 electrodos? Bueno, lo que hago cuando hago 2 electrodos, este tipo de experimentos, es que estoy siempre en perfusión continua. Sea lo que sea mi perfusión basal, sea lo que sea, estoy siempre en perfusión continua, con lo que no estoy introduciendo ningún cambio cuando lavo, y lo que intento es controlar siempre el volumen de la cámara, de la chamber donde tengo el ovocito, intentar que eso no cambie y esperar que todo esté correcto y que se den situaciones, por ejemplo, como esta de aquí, en la que puedo lavar y puedo empezar a ver que esto llega y se satura. En un experimento ideal tendría todo el
todo el trazo en el que empezaría con una basal, luego aplicaría el nanoanticuerpo, veríamos cómo eso desaparece, la corriente desaparece, luego lavo y esto va recuperando y vuelve otra vez al nivel basal. Como ves, la N es de 6,7, es decir, no hemos conseguido muchos ovocitos que puedan hacer toda la curva perfectamente para obtener todas las taus. Algunos sí que lo hemos conseguido, pero como tú sabes, requiere mucho tiempo repetir e intentar que estén lo más perfectos posibles para que no te cambie el clamp, para que no cambie nada y para que esté. Obviamente los experimentos a los que no hemos vuelto al sistema basal están descartados porque sabemos que hay problemas, etc. Entonces sí, no son experimentos muy fáciles de hacer, la verdad. Sí, pero gracias por la pregunta. Sí, creo que hay una pregunta. Sí, Hola. hola Ana. Hola, Emerson. Me pregunto si tú tienes la proteína pura, ¿no has tratado de medir la afinidad con SPR o con IPC directamente? Porque esa es la afinidad directa, o sea, y tal vez Sí. correlacionar con lo Sí. que estás obteniendo allí. También puede ser cinética. Sí, no, sí, es una muy buena idea. Es una muy buena idea, pero sí, en este caso no lo hemos hecho. En este caso, no, solo hemos hecho los experimentos funcionales con los ovocitos. Gracias. Pero sí, se podría hacer para verlo, sí, gracias. Sí. Vale, pues nada, de esta parte, concluir que la estructura del 1.3 unida al nanoanticuerpo es súper interesante porque establece este puente, ¿no?, entre el lazo del S1, S2 del sensor de voltaje con el loop del poro de la torreta y el S5. Además, muestra el canal en estos dos estados de 1 de 2 que pueden ser dos estados diferentes de inactivación. Y después los estudios funcionales pues muestran cómo la presencia del nanoanticuerpo acelera esta inactivación lenta, y de los experimentos que pudimos hacer analizando las cinéticas podemos deducir que el nanoanticuerpo tiene ocupación múltiple sin hacer sin sacar conclusiones mucho más mecanísticas. Entonces ya en la última parte de la charla, porque tengo una cuarta de mutantes que no están publicados, que son el follow-up de lo que se ha publicado, pero bueno, podemos hablar de eso o no. Pero bueno, la última parte que os voy a contar ya tiene que ver con la inactivación lenta, con lo que comentaba antes Carlitos, y con el hecho de que las estructuras se han resuelto a niveles muy altos de potasio, 150 milimolar de potasio. Obviamente, tanto la parte intracelular como la parte extracelular del canal ven el alto potasio, y sabemos que por estudios en Shaker el alto potasio interfiere con la inactivación. La inactivación se hace mucho más lenta y se hace más incompleta. Entonces, en este sentido, todos mis experimentos están hechos, como os he dicho, en ovocitos, con potasio bajo, 2 milimolar, en la solución extracelular. Con lo que los experimentos que vimos no se corresponden exactamente con las condiciones experimentales para resolver la estructura. Ahora, tengo que decir que, obviamente, cualquier experimento funcional que yo haga no se va a poder correlacionar directamente con las condiciones estructurales o las condiciones en las que resolvemos estructuras, porque las estructuras no tienen membrana, están en ausencia de voltaje, etc., ¿no? Entonces, no es que podamos hacer una correlación directa, pero sí que podemos aproximar las condiciones experimentales para que se aproximen y se acerquen un poco más a las condiciones experimentales bioquímicas que se utilizan para sacar las estructuras. Entonces, con esto en mente y gracias a la insistencia de los reviewers, decidimos hacer este último set de experimentos para incluir en el artículo que nos ayudasen a entender cómo se comportaban tanto la toxina en combinación con el fragmento Fab como el nanoanticuerpo a concentraciones altas de potasio. Entonces, primero de todo, lo que hicimos fue experimentos de control para ver cómo el potasio afectaba la inactivación lenta en Kv1.3. Para eso utilizamos estos protocolos, que son unos protocolos de 3 pulsos, donde damos un primer pulso
a potenciales positivos, en este caso más 30, para ver cuántos canales están available, están preparados para abrirse en el canal. Cerramos brevemente a potenciales negativos, en este caso cerramos a menos 80, y después damos un pulso muy largo que permite que el canal se abra y empiece a inactivarse y alcance un equilibrio de inactivación. Después de este protocolo largo, en este caso os estoy enseñando 0 milivoltios, pero en este interpulso podemos dar diferentes voltajes, y de esto es lo que utilizaremos para construir las curvas a H infinities. Pero bueno, después de dejar que el canal se abra y se inactive, lo que hacemos es dar un tercer pulso, un P3, al mismo voltaje que el primero, para ver cuántos canales se inactivaron y cuántos canales están ahora disponibles para volver a abrirse otra vez. Y de ahí podemos inferir los canales que están inactivados durante el interpulso largo. En este caso, la duración de este interpulso es de 20 segundos, y en 20 segundos podemos ver cómo el canal se abre y se inactiva. Lo que os estoy enseñando aquí es un blowout, es un zoom de lo que se ve en el pulso 1 y en el pulso 3, a dos concentraciones diferentes de potasio. En negro 2 milimolar. Las concentraciones de potasio son externas porque al hacer los experimentos en el 2 electrode voltage clamp en oocitos, la concentración de potasio del oocito dentro siempre es 100 milimolar. Alrededor de 100 milimolar, y consideramos que eso es estable. Entonces, esos serían los trazos a 2 milimolar en negro y en azul a 100 milimolar. La condición que se acercaría más a lo que vemos estructuralmente sería 100 milimolar, porque es donde el potencial de reversión para el potasio sería 0, y es donde igualamos las dos concentraciones y el canal ve el mismo potasio dentro que fuera. Por supuesto, sería increíble poder haberlo hecho en parches a 150 milimolar, pero técnicamente tenía demasiados problemas para lo que queríamos hacer, sobre todo para la duración de los pulsos, etcétera. Entonces nos quedamos haciendo los experimentos con este tipo de condiciones, con 100 milimolar como nuestra condición para alto potasio. Entonces, como podéis ver, los trazos corresponden con las concentraciones de potasio que vemos: 2 milimolar en negro, 100 milimolar en azul, y esta sería la fracción de canales que se quedan no inactivados después del pulso de 20 segundos, donde dejamos que los canales se inactiven, y como podéis ver, casi no hay nada. Lo que podemos hacer de esto es medir la corriente en el trazo después de dejar que los canales se inactiven y dividirla por la corriente que teníamos al principio para ver exactamente la ratio de canales que se han inactivado versus los que teníamos al principio. Y como podéis ver, a 2 milimolar de potasio a 0 milivoltios tenemos casi el 90% de los canales inactivados. Cuando subimos el potasio a 100 milimolar, ese porcentaje es un poco menor, pero podemos decir que tenemos como un 70% de los canales a 0 milivoltios inactivados en 100 milimolar después de 20 segundos a 0 milimolar. Con lo que podemos asumir que la mayoría de los canales que vemos en las estructuras a alto potasio en ausencia de voltaje seguramente podrían estar en el estado inactivado. Lo que os estoy enseñando ahora es la H infinity que podemos obtener a las dos concentraciones de potasio, 2 y 100, cuando en el interpulso, en el pulso 2, en lugar de dar solo un pulso a 100 milivoltios, damos una familia de voltajes desde menos 120 hasta más 30, y podéis ver cómo los canales se inactivan, cómo la cinética de inactivación es prácticamente la misma. Lo que cambia es como el pie de la inactivación, donde vemos menos canales inactivados a 100 milimolar versus a 2 milimolar, con lo que KV 1.3 es como shaker en este sentido, donde sí, altas concentraciones de potasio afectan la inactivación, aunque para nuestro caso, para nuestras condiciones, realmente no creemos que esto afecte mucho, puesto que incluso a altas concentraciones de potasio, a 100 milimolar, podemos ver casi todos los canales inactivados, un 70% de canales inactivados. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el nanoanticuerpo y qué pasa con la toxina? ¿Funcionan igual? Y la respuesta es sí, funcionan bastante parecido. Como podéis ver, este es un trazo de KV 1.3 a 100 milimolar, y esto es el mismo oocito en presencia
del nanoanticuerpo. Como veis, la inactivación se acelera también, la corriente se reduce. Cuando hacemos representamos gráficamente las colas con función de voltaje, podéis ver que aunque el efecto está un poco reducido, todavía somos capaces de ver cómo el nanoanticuerpo a 100 milimolar, no estamos probando la concentración más alta, todavía puede acelerar la inactivación del canal y estabilizarlo en el estado inactivado. Cuando hacemos los experimentos con la toxina combinada con el FAB, como podéis ver, es lo mismo, en azul el canal a 100 milimolar, y con la toxina y el FAB es la línea morada que casi no se ve porque está totalmente bloqueado. Y cuando vemos las GVs, como podéis ver, se parecen un montón. Entonces ya pues para concluir, podemos, en este estudio hemos resuelto la estructura del canal 1.3 en el estado EPO sin ningún tipo de ligando en dos conformaciones, de 1 y de 2, que presumiblemente están inactivadas. También hemos resuelto la estructura del 1.3 unida al complejo de la toxina SHK en complejo con un FAB, que muestra el filtro de selectividad en el estado conductor, pero con la cadena lateral de la lisina 22 coordinada en el eje central del poro, bloqueando así la conducción de potasio. Los experimentos funcionales muestran cómo tanto la concentración alta de potasio como la conjugación de la toxina con el fragmento FAB no afectan la capacidad de la toxina para bloquear el canal, y que cuando añadimos este nanoanticuerpo al 1.3 vemos que la estructura tiene estos 4 nanoanticuerpos pegados que establecen esta especie de puente entre el sensor de voltaje con la torreta del poro y muestra el canal en diferentes estados inactivados. Los estudios funcionales nos muestran que el nanoanticuerpo tiene ocupación múltiple y que su unión al canal también ocurre a altas concentraciones de potasio, acelerando la inactivación lenta y estabilizando el canal en ese estado inactivado. Y ya para acabar, solo quiero dar las gracias a nuestros colaboradores en la Universidad de Cornell, Selva y yo, que fueron los que resolvieron todas las estructuras que os he enseñado hoy, y a los miembros del laboratorio de Kentos Frost en el NIH por ser increíbles compañeros. Y bueno, gracias a vosotros por estar aquí, por las preguntas, y si tenéis alguna más, encantada de hablar más con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Ya varias personas se han ido. Carlitos creo que por error me escribió a mí para decirte que tremenda presentación, pero se tenía que ir. Ah, vale. Bueno, gracias. Lo siento que se ha ido un poco de tiempo. Perdón. No, no te preocupes. David tiene una pregunta. Sí. David. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Hola. Tengo una pregunta que estoy un poco confundido. Tú al principio mostraste la cinética de los registros donde aparece el bloqueo de la toxina. Sí. ¿Cierto? Y parece que se ve, me parece, no estoy seguro, pero me parece que en presencia de toxina, la SH, las corrientes disminuyen, como si hubiese inactivación. No sé si puede mostrar puede ser. Sí. trazos, ¿sí? Voy. A ver, que funcione. Eso fue... Espérate, a ver si lo... Poco más antes sí. Todavía. Espérate. Aquí estamos. A ver. ¿Este trazo? Este trazo. A ver. O este... ese trazo. No, sí. Este de acá. Sí, no, esto es te lo voy a enseñar entero. Esto es lo que decía, esto es un ejemplo que lo he utilizado para demostrar el protocolo. Esto no es la toxina, esto es el nanoanticuerpo. Okay. Sí, perdón, sí. Por eso puse que esto era un ejemplo. No es la toxina, no, simplemente es para ilustrar el tipo de experimento porque, bueno, porque lo tenía preparado para pero si no es la toxina, ese es el nanoanticuerpo, la toxina es bloqueo limpio. Gracias. Okay. Sí, gracias. Sí. Okay, gracias, está bien. Sí, muy buen ojo, muy buen ojo. Ana, sí. yo tengo una
También, ¿cómo son estas mediciones que tú has hecho? Les hice en referencia a los linfocitos T. En los linfocitos T, ¿cómo son las oscilaciones de voltaje cuando se activa el canal SOCI, perdón, el OREI, SOCI, el canal de potasio? ¿Cómo han medido cómo son esas excursiones de voltaje en los linfocitos? Sí. No, me encanta esa pregunta, muchísimas gracias, porque no lo hemos hecho y es algo que me encantaría hacer. Me gustaría medir esto y ver el efecto tanto de la toxina como del nanovari en los linfocitos. En linfocitos T, si fuese posible, o en Jurkats o en células que se aproximasen un poco más a lo que es el sistema nativo. Muy buen punto, sí, es algo que nos encantaría hacer. Y también sería muy interesante ver, por ejemplo, en el intersticio, por ejemplo, en los ganglios linfáticos o en los tejidos, podría haber cambios sustanciales en los niveles de potasio que podrían, por ejemplo, desenmascarar o mostrar ese tipo de efectos que tú ves a nivel de la inactivación. ¿Sabes si alguien ha mirado eso? Si hay cambios en la concentración de potasio intersticial que se asemejen a tus condiciones experimentales? Sí, que yo sepa, no hay nadie que haya medido eso, pero es muy interesante porque dependiendo del canal de potasio que tengas, esto va a cambiar. De hecho, el Kv1.3 se expresa mayoritariamente en linfocitos T, pero en una subpoblación específica de linfocitos T. Hay otros linfocitos que tienen otro canal de potasio, que es el canal de potasio dependiente, el canal de potasio que se activa por calcio. Espératelo, está aquí. Este es el 3.1 y este canal en diferentes poblaciones de linfocitos T vas a tener más de este o más de este. Esto va a cambiar cómo se activa y cómo funciona el linfocito T, ¿verdad? Porque el 3.1 se estaría activando por unión a calcio mayormente y este es mucho más voltaje dependiente. Entonces sabemos que diferentes poblaciones de linfocitos que también están relacionados con diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, etcétera, van a tener una población u otra. Por ejemplo, el 1.3 está muy relacionado con linfocitos T17 que produce interleuquina 17. En esos el 3.1 no está tan presente y no es tan importante para regular el potencial de membrana. Entonces, claro, se vuelve fascinante poder entender un poco más cómo funcionan y a la vez se vuelve muy complicado porque tienes todas estas líneas de diferentes patrones de expresión y además teniendo en cuenta que en enfermedades autoinmunes la expresión de estos canales va a cambiar, se van a sobreexpresar o se van a expresar menos. Por lo que yo sé, en las que conozco yo que tienen que ver con 1.3 se sobreexpresa el canal. Pero eso puede ser en detrimento de otros canales y de que seguramente el potencial de membrana también esté oscilando y esté cambiando. Pero sí, es un muy buen punto. Muchas gracias. Anabel, Sí. casi ya estamos pasados. Voy a León tiene una pregunta y sería la última. Y ya última. cambiamos. Sí, gracias a todos por quedaros el extra tiempo. León, ¿puedes? Ahí estás. Hola, sí, gracias. Muy bonito. Oye, una pregunta rápida. Sí. El efecto del nanobody de producir inhibición de la corriente es completamente a través de producir inactivación o también hay un componente de bloqueo de la conducción? De reducción de la corriente unitaria. Sí. Es muy buena pregunta y eso me lo pregunto yo desde que veo las corrientes con el nanovari. Es muy posible que también haya una reducción de la corriente unitaria y lo que yo sospecho también que está pasando es que precisamente por cómo se está uniendo el nanovari al sensor de voltaje, es muy posible que el sensor de voltaje no se esté moviendo tanto y que estemos viendo una mezcla entre inactivación, posiblemente reducción de la corriente unitaria o reducción del movimiento del sensor de voltaje. Entonces, para empezar a discernir estas cosas, hemos empezado a hacer mutantes. Tengo un mutante hay un mutante que promueve la inactivación del canal y que lo hace para medir solo corrientes de gating. Entonces, quiero ver si las corrientes de gating se modifican y cambian en presencia del nanovari para ver si tenemos un cambio de las QVs, de la carga que se está moviendo en presencia, porque es posible que la presencia física del nanocuerpo encima del
del anticuerpo encima del sensor voltaje esté cambiando cómo se mueven, y si esto no es el caso y si esto no pasa, es muy posible que estemos viendo también una reducción de la corriente unitaria o que también esto sea acumulación de inactivación. Pero faltarían experimentos para hacer eso. Muchísimas gracias, León. Bueno, muchísimas gracias, Anabel, muchísimas gracias a todos por participar. En unos cuantos días estará el video disponible en la página web de la SOBLE y en la página del Centro de Neurociencias en Valparaíso. Listo. Gracias a todos. No, Que a ti. tengáis buen día. Bueno.